Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Mi nombre es Guido Braco, soy docente, parte del equipo del Programa Integral de Educación Ambiental de Escuelas Sustentables, y la idea del día de hoy, en este momento por lo menos, es que podamos tener una capacitación de residuos, GIRSU y compost. No vamos a poder abordar en profundidad un montón de temas, sí, por supuesto, vamos a ver el problema de los residuos y su generación, vamos a poder charlar sobre la cadena productiva y cómo los reciclables se convierten en una materia prima, pero sobre todas las cosas quiero que profundicemos sobre cuáles son las herramientas que el municipio nos brinda a nosotros para poder generar herramientas pedagógicas que nos permitan construir hábitos más saludables dentro del curso, en las primeras infancias, para con el ambiente, que es nuestra casa, y sobre todo en consonancia con el trabajo que se viene haciendo. Bien, para arrancar entonces, lo que queríamos trabajar es lo siguiente. Nosotros acá tenemos en la Firmina la generación de residuos que tenemos. Por habitante, de manera individual, se calcula que aproximadamente generamos por día 1 kilo de residuos, que se convierte en 16,5 millones de toneladas por año cuando lo pensamos en términos colectivos. Fíjense ustedes que esto equivale a una Concagua de basura por año, ¿no? La problemática que esto genera para el ambiente es harto conocida de alguna manera, ¿no? La contaminación del agua y el suelo, el problema del espacio y el volumen. Pensemos que nosotros no tenemos hoy alternativas para tratar nuestros residuos que no tengan que ver con la utilización del espacio vital en donde nosotros nos movemos. La única manera que nosotros tenemos de poder dar salida a estas cuestiones es que nosotros podamos diferenciar aquello que es un residuo de lo que es un recurso. Y hay un dato que es muy importante que quiero que nosotros podamos profundizar, que únicamente el 10% se recupera de aquello que va a la basura. Cuando nosotros dentro del aula, con las infancias, podemos empezar a trabajar en la construcción de hábitos que sean más consonantes con el ambiente, lo que vamos a poder empezar a hacer es diferenciar aquello que es basura de lo que es un recurso y poder disponerlo donde corresponde. ¿Cómo está compuesta esta basura? Estos residuos. Fíjense, tomando un estudio de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la UBA, podemos ver lo siguiente. Este es el 100% de la conformación de una bolsa de residuos que una familia promedio saca, dependiendo de la cantidad de integrantes que haya en esa familia, todos los días o días por medio. El 34% del total de la bolsa son reciclables de los 4 grandes grupos simples que nosotros charlamos siempre en todos los talleres que vamos a las escuelas. Papel y cartón, plástico, vidrio y metales. Y por otro lado tenemos un 49% que son orgánicos. Tenemos maneras de reciclar los orgánicos. ¿Alguien sabe qué podemos hacer con los orgánicos? Compostarlos, ¿no es cierto? De manera entonces que si nosotros de una manera paulatina, de una manera controlada, sin ningún tipo de urgencia, y sobre todo apoyándonos en las herramientas que nosotros tenemos en el municipio en el que vivimos para poder disponer correctamente de nuestros residuos, los utilizamos, vamos a generar 5 veces menos residuos de los que generamos hoy en día. Fíjense el cambio, ¿no? Hablábamos de 16 toneladas y media, millones de toneladas y media de residuos generados por año, de las cuales solo una quinta parte es lo que nosotros verdaderamente podemos considerar basura. El resto son recursos que nos sirven a nosotros para poder generar materias primas que al mismo tiempo las convertimos en otros productos que vuelven a salir al mercado. ¿Cómo gestionamos entonces los residuos que son reciclables? Nosotros tenemos una gráfica acá que lo que busca es poder en una foto explicar lo que nosotros llamamos la economía circular. Imagino que todos y todas estamos más o menos interiorizadas con este término. Entonces quiero que imaginemos lo siguiente, nos vamos a parar ahí. Consumo y separación en origen. Separación en origen, ¿por qué? Porque es en donde se origina el residuo. Si yo voy al supermercado y me compro una botella de agua, esa botella fue fabricada con un propósito, ¿no es cierto? Contener y transportar un líquido.
Ahora, cuando yo me termino el contenido de esa botella deja de ser botella, pierde su identidad y se transforma en otra cosa, en un estorbo, en basura, en un residuo o en un recurso, dependiendo el consumidor cómo lo vea y dependiendo sobre todas las cosas cómo se disponga. Si yo una botella de plástico, que es un recurso, la tiro en un tacho de basura convencional y termina en un basural a cielo abierto o en un relleno sanitario, entonces va a ser basura. Pero si yo utilizo, por ejemplo, los medios de recolección diferenciada, los puntos verdes, las maneras que tenemos de disponer eso como un recurso, se va a convertir en una materia prima. ¿Por qué en origen? Porque es ahí en donde yace la importancia de cómo lo defino yo a ese artículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a diferenciar? Reciclables, no reciclables y orgánicos. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta presentación que no se recicla solo estos 4 grupos que nosotros dijimos recién, y vamos a ver herramientas que el municipio pone a disposición para reciclar otro tipo de reciclables no convencionales. Los no reciclables es la basura, ¿no? Aquellas cosas que están sucias, un pañal, por ejemplo, o, no sé, un cartón que esté sucio. Y los orgánicos, como decíamos anteriormente, son aquellos residuos que nosotros podemos compostar y transformar en abono, que también profundizaremos más adelante. Entonces continuamos la línea, ¿no es cierto? Tenemos la recolección. Y hoy tenemos 3 tipos de recolección que podamos diferenciar. Aquella que se encarga de los orgánicos, que va a un compostaje industrial para la fabricación de nuevos recursos naturales. Fíjense en dónde terminamos, fabricación de nuevos productos. Aquellos que son de la recolección común, de toda la vida que nosotros conocemos, ese camión de residuos que pasa y se lleva al SEAMSE nuestros residuos, en donde va a terminar en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto, ¿no? Que es la problemática que nosotros discutimos todo el tiempo. Si bien una es mejor que la otra, tenemos que empezar a pensar en soluciones de mediano plazo para que nosotros podamos trabajar con eso de una manera que sea más consonante con el ambiente. Y después tenemos la recolección diferenciada de nuestros reciclables. Acá en el municipio tenemos distintos tipos. La que voy a decir ahora, porque me parece que calza al pie de esto, es el Día Verde. Conocen el Día Verde, ¿no es cierto? Este camión que pasa por distintos barrios todos los días y se lleva únicamente los materiales reciclables, que nos da a nosotros la posibilidad de meter los reciclables de los 4 grupos en una misma bolsa. Esto es una novedad. Hace 10 años, cuando nosotros queríamos separar nuestros residuos, yo en mi casa tenía 5 tachos de basura distintos. Uno para los metales, otro para los plásticos, otro para los vidrios. Hoy podemos meter todo limpio y seco en la bolsa del Día Verde y esperar para que se lo lleven. ¿A dónde? A las cooperativas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, en donde hay hombres y mujeres que trabajan clasificando esos residuos, el plástico con el plástico, los vidrios con los vidrios, en donde se compactan, en donde se transportan y van a la industria del reciclaje, en donde todos esos recursos son transformados en materias primas que nos permiten a nosotros fabricar nuevos productos que luego podemos volver a comercializar. Hoy, si compramos cualquier botella de cualquier líquido, van a ver que la etiqueta dice reciclame. En ese reciclame, por ejemplo, hay grandes marcas que dicen reciclame y nos vemos de nuevo. Esto lo decimos siempre en las escuelas. Todos los niños van y compran una botella de agua o de gaseosa. En ese reciclame y nos vemos de nuevo se encierra este concepto. Yo compro una botella de agua, la tiro en un tacho de reciclables, va a una planta de tratamiento que es clasificada como un recurso, a la industria del reciclaje en donde se peletiza y después vuelve a ser una botella que se vuelve a llenar con agua que vuelve a nuestra góndola. ¿Me siguen hasta acá? Para que esto sea posible, es fundamental que nosotros hagamos ese trabajo previo de identificar que eso es un recurso y no algo que merece estar en un relleno sanitario. Bien, fracciones de separación en escuelas. Bueno, conocemos la estación ambiental, ¿no es cierto? Todas las escuelas adheridas al programa tienen estas estaciones ambientales. Es clave para nosotros poder trabajar con estas estaciones ambientales porque es acá cuando nosotros empezamos de alguna manera a generar un código de entendimiento sobre cómo vamos a separar nuestros residuos, ¿sí? Fíjense que el tacho amarillo es para envases reciclables de todo tipo. Todo lo que sea fabricado con el propósito de contener y de transportar algo va a ir a parar ahí, de vidrio, de plástico, etc. Tenemos el azul para papel y cartón
y tenemos el negro para los residuos, ¿sí? Si yo me estoy comiendo una manzana y no tengo en ese momento un lugar para poder depositar mis orgánicos, bueno, lo tiraría ahí. Cualquier reciclable sucio, por ejemplo, también iría a parar ahí. Seguimos. Fíjense, todas estas son herramientas que el municipio nos pone a disposición para que nosotros podamos hacer este trabajo de identificación primario. El día verde, como ya dijimos, ¿sí? Yo voy, me fijo en el mapa cuando pasa por mi casa, puedo ponerle un sticker, puedo ponerle un cartel. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que los reciclables que yo pongo en la bolsa del día verde sean limpios y secos. Si yo compré canelones en una roticería, por ejemplo, y lo tiro sucio, eso se pudre, genera olores y no es reciclable. Queda claro esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en ese sentido que trabajar con estas cosas. Tenemos los puntos para ecobotellas, que ahora vamos a profundizar sobre qué son y cómo se hacen. Tenemos los puntos verdes para cualquier persona que por alguna razón no utilice el día verde, tenga la posibilidad de llevar sus reciclables a estos puntos verdes. Y tenemos el punto ambiental móvil, ¿no? Que es uno de los programas personalmente que más me gustan, porque es uno de los ejemplos de la articulación público-privada, que se mueve en una camioneta que es 100% eléctrica, que tiene 0 emisiones de gases de efecto invernadero y que no solo va a contener nuestros reciclables de los 4 grupos, sino que aparte puedo llevar una amplia gama de cosas que se pueden reciclar o que se pueden dar un destino más seguro que un relleno sanitario que en la bolsa del día verde o en un ecopunto no podría poner. Ahora también vamos a profundizar sobre eso. Toda esta información que nosotros estamos trabajando la van a encontrar en la página web. Esto es fundamental también para cuando ustedes quieran saber en dónde hay un ecopunto o a dónde puedo llevar determinado reciclable, puedan encontrarlo acá y la información que estamos trabajando acá también la van a tener disponible. Esto lo digo porque como no podemos verlo todo en su profundidad por una cuestión de tiempo, para que estén tranquilos y tranquilas de que van a disponer de esta información. Por allá tenemos el mapa del día verde, todos los días en una localidad distinta, y acá tenemos el mapa con los puntos verdes para que podamos identificarlos y saber cuál está cerca de nuestros domicilios o de camino a nuestras tareas y trabajos. Bien, punto ambiental móvil. También tiene esta función itinerante, ¿no? La idea es que todas las semanas pueda estar en un barrio nuevo, en donde todos los vecinos tengan disponibilidad y, como pueden ver, no solo abarca los reciclables convencionales, podemos decir, sino que también podemos llevar neumáticos en desuso, por ejemplo, bolsas de alimento para mascotas, cápsulas de café, recipientes de los plásticos como por ejemplo potes de yogur o de queso crema, llaves y cerraduras, esto es fundamental. Todos tenemos llaves viejas dando vueltas en casa, las podemos llevar al punto ambiental móvil. Y después todo lo que se llama residuos especiales domiciliarios, ¿no es cierto? El programa RAES de artículos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado, pilas y baterías en desuso y focos y tubos de luz. Ahora vamos a profundizar también qué son, por qué no son convencionales y cómo tenemos que hacer para poder darles un destino más seguro. Bien, ecobotella. ¿Conocemos la ecobotella? ¿Alguien ha hecho una ecobotella dentro de su aula, por ejemplo? Bien, esta es una de las propuestas más interesantes para trabajar dentro del curso. Saben ustedes que la ecobotella tiene la funcionalidad de transportar. Nosotros tenemos que ver esa botella como un vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo vamos a llenar con todos los plásticos que denominamos de un solo uso, que tienen una denominación de 6 para arriba. Esto quiere decir que su pureza es muy baja y que su valor productivo también lo es. Para decirlo de una manera simple, con un paquete de una barrita de cereal, por ejemplo, yo no la puedo reciclar para hacer otro paquete de una barrita de cereal. Y tienen la peculiaridad de que son altamente volátiles. Esto quiere decir que un envoltorio de cualquier cosa que da vuelta en la calle, viene un viento y se la lleva a 10 kilómetros para otro lado. Sin mencionar que son plásticos que van a estar por lo menos 150 años dando vueltas entre nosotros y son de muy difícil degradación. ¿Qué es lo que se hace entonces? Armar botellas con todos esos plásticos adentro, todos los tipos de envoltorios plásticos, bolsas de nylon, el cepillo de dientes, por ejemplo, el palito del chupetín del niño o de la niña, y lo vamos a ir prensando. Para que se den una idea, una de las botellas grandes, llenas, bien prensadas, pesa aproximadamente medio kilo.
Y con esto, en la cadena productiva, lo que se va a hacer en su mayoría es madera plástica. Nosotros trabajamos con varias ONGs que la utilizan para hacer madera plástica. ¿Alguien vio la madera plástica alguna vez? ¿Vieron ustedes que son listones? Son iguales a la madera, son 100% macizos, se pueden cortar, se pueden atornillar. Hoy en día se usan mucho para hacer mesas, mobiliarios de exterior, decks de madera, por ejemplo. Es un artículo buenísimo que sale con su principal materia prima que es un residuo reciclable. ¿Cuál es el proceso? Se tritura tanto la botella como su interior y después se hace un proceso de flotación, en donde el plástico de un solo uso flota y el plástico PET de la botella, que tiene un grado de pureza mucho mayor, queda en el fondo. Se prensa el plástico de un solo uso con calor y se obtiene un granulado que nos sirve para poder hacer la madera plástica. Este es un excelente ejemplo de la valía de un recurso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tiramos a la basura un paquete de papas fritas, por ejemplo, sin imaginarnos que después puede ser la viga de un techo? Bien, nosotros hablábamos cuando veíamos este gráfico del GIRSU de cuál es el camino que hacen los residuos reciclables y yo decía que van a cooperativas, a plantas de separación de residuos sólidos urbanos. Estas imágenes son de cooperativas. Yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Tenemos una cinta transportadora en donde se clasifican los elementos, ¿sí? Nuestra bolsa del día verde llega a la planta, esa bolsa es abierta y se va clasificando de acuerdo a qué tipo de reciclable es. Y después, en su mayoría, ahora vamos a ver otros elementos, se prensan, se hacen fardos, se transportan y se venden a la industria. Fíjense el transporte. Esto es vidrio, por ejemplo. El vidrio viaja a granel. Tenemos por allá cartón y arriba plástico. Quiero que prestemos atención a la limpieza, al orden, ¿no es cierto? Esto nada tiene que ver ni con un basural, ni muchas veces, como puede pasar, un microbasural urbano, ¿no? Es un proceso controlado, en donde el residuo que se llega se trata como un recurso para ser vendido y convertido en una materia prima. Y esto es lo que sucede después cuando viaja a la industria del reciclaje. Los materiales en su mayoría se trituran, se les termina de dar una limpieza, se los trabaja con una extrusora y se los peletiza. ¿Qué es el pellet? Esto que nosotros vemos ahí. Son como granos de arroz hechos de plástico que después van a convertirse en baldes, en canastos, en tubos, en botellas, en cerdas de los cepillos de nuestras escobas o en macetas, por ejemplo. Bien, esta es la materia prima en la que nosotros podemos convertir aquello que reciclamos o que disponemos correctamente, ¿no es cierto? Y tenemos los distintos tipos de plásticos, ¿no? Polipropileno, polietileno de alta densidad y de baja densidad. Son distintos tipos de plástico que se utilizan para hacer distintos artículos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el tetra. Ubican ustedes los cartones de jugo, de leche. Hablamos de esta aleación, ¿no es cierto?, entre aluminios, plásticos y resinas que son difíciles de convertir, o lo eran hasta hace un par de años, de convertir en materias primas por la cantidad de materiales distintos que tiene un solo artículo. Lo que ven ahí abajo a la izquierda es un pulper. Entonces lo que hace esta máquina es poder separar la celulosa de las resinas. De esa manera nosotros esos cartones de tetra los podemos convertir en cajas de plástico o en este artículo que se llaman ecoplanchas, que son chapas 100% macizas, que también las podemos trabajar, las podemos atornillar, las podemos cortar, que sirven para la construcción y que están hechos en su mayoría de porcentaje con artículos reciclados. ¿Sí? Bien. Acá hablábamos de otros tipos de residuos. Yo antes comentaba este programa de residuos especiales domiciliarios, ¿no? ¿Cuáles son estos residuos? Mayormente el aceite vegetal usado, pilas, baterías, tubos de luz y lámparas en desuso y residuos y aparatos de electrónica y electrónicos. ¿Por qué son especiales? Porque comprenden algún tipo de peligrosidad para el ambiente o para nosotros. Porque son muy tóxicos, porque tienen una capacidad de daño al ambiente mucho mayor, porque son inflamables o pueden tender a explotar. Por ejemplo, las pilas en contacto con la humedad, cuando
están en el ambiente, en un basural, por ejemplo, se sulfatan y suelen hincharse y explotar. Pasa algo parecido con los tubos de luz, en donde muchos tienen mercurio en su interior. Bueno, y el aceite usado, ni hablar. Este programa lo que busca es acercarnos a alternativas para que nosotros podamos tener una correcta disposición de estos residuos, ¿sí? El aceite vegetal usado, por ejemplo, se utiliza en la producción de biodiesel, que es un combustible comúnmente usado para la maquinaria agrícola. Y esto en la literalidad significa que el aceite que nosotros usamos para cocinar nuestras milanesas termina llenando el tanque de un vehículo, ¿no es cierto? Las pilas, baterías, las lámparas y los tubos se llevan a rellenos sanitarios de seguridad. Decíamos recién que son peligrosos por sus componentes. Entonces lo que nosotros hacemos es recolectarlos y meterlos en rellenos sanitarios de seguridad, que lo que logramos es neutralizar su capacidad de daño al ambiente y a las personas y la peligrosidad que tienen por contaminación. Y todos los residuos de electrónica tienen capacidad de reciclaje. Por supuesto, tiene un trabajo mucho mayor, dado que no hay una cadena productiva de reciclaje de estos aparatos que esté de alguna manera mecanizada o automatizada, pero, por ejemplo, esto es como un dato, el de los celulares que nosotros usamos hoy en día, los llamados smartphones, son reciclables de mínima en un 95%, entre plásticos, metales y metales preciosos y vidrios. El municipio tiene puntos en donde nosotros podemos dejarlos. Este es el mapa en donde tenemos los puntos para dejar los residuos especiales. Yo reitero que esta información la tenemos en la página web para tenerla a mano. Y después tenemos otros tipos de residuos, electrodomésticos y muebles, restos de jardinería y restos de obra, ¿sí? Que tienen también un programa semanal para retirarlos y que tienen un uso. Lo que son, por ejemplo, restos de poda, se utilizan para rellenos de huerta. Muchas veces el chipeo que nosotros vemos en las plazas u otros espacios públicos tiene que ver con esa recuperación. La cantidad de neumáticos en desuso, decíamos antes que el punto ambiental móvil, que por cierto está presente hoy abajo, que después lo van a poder visitar si tienen ganas, recibe neumáticos. Se generan más de 14 millones de neumáticos fuera de uso anualmente y se aprovecha casi al 100% el caucho. Y con el residuo de las obras pasa algo parecido que con los electrónicos, ¿no? Conlleva un trabajo más arduo, pero sí hay una separación, una clasificación y un aprovechamiento de los recursos recuperados. Bien, acá al final de la presentación, de nuevo, esto lo van a tener a mano, tienen recursos para el aula de distintas temáticas, ¿sí? Desde el armado de ecobotellas, la misión reutilizar, le decimos nosotros, este es el trabajo de reutilizar. Si yo he ido a varias de las escuelas que están presentes el día de hoy, muchos de mis compañeros también habrán visto que siempre que damos un taller en todas las escuelas trabajamos las R's, ¿no? Y hacemos hincapié en la reutilización, por ejemplo. Esto en las escuelas es algo fundamental para poder trabajar. Muchas veces los residuos que nosotros generamos dentro de las escuelas son reutilizables para hacer algo que nos acompaña en todo el año. Y eso también genera un sentido de pertenencia con el programa. Separación en origen de residuos reciclables e investigando la basura, ¿sí? Estas son propuestas pedagógicas que van a tener ustedes al alcance de la mano. Lógicamente, este es un punto de partida. Nosotros entendemos que dentro del aula se pueden construir millones de propuestas pedagógicas que tienen que ver con que nosotros podamos trabajar estas temáticas. Bien. Habíamos hablado que el 49% de la composición de la bolsa que nosotros sacamos a la calle aproximadamente son orgánicos. Habíamos dicho también que esos orgánicos se pueden compostar. ¿Qué es lo que vamos a compostar? Lo que nosotros vamos a compostar son todos los residuos orgánicos que nosotros generamos a partir de nuestro consumo, ¿sí? Todas las frutas y verduras, por ejemplo, que nosotros comemos y que tienen un desperdicio, lo vamos a poder compostar. Y vamos a dividir eso que nosotros compostamos, ese trabajo que hacemos en el compost, en húmedos y en secos. ¿Bien? Entonces, restos de frutas y verduras, yerba mate, cáscaras de huevo. La cáscara de huevo es la única excepción que vamos a hacer respecto del mundo animal y de lo que metemos adentro de la compostera. La borra del café, el saquito de té,
con el saquito y el hilo. Tengamos en cuenta que el saco es papel vegetal y el algodón, el hilo es de algodón. Lo único que tenemos que hacer es sacarle la etiqueta de la marca. Y como secos vamos a utilizar ramitas, viruta de madera cruda que no esté tratada con ninguna pintura sintética ni barniz, hojas de otoño, y podemos utilizar también papel y cartón que no esté intervenido con tinta sintética o que no esté manchado con grasa o aceite. ¿Bien? En cantidades medidas, ¿qué es lo que podemos utilizar? Cítricos y ceniza de un fuego que por supuesto no esté contaminado con grasa animal. ¿Por qué en cantidades medidas? Porque nosotros vamos a querer que el pH de nuestra compostera sea más bien neutro, ¿sí? ¿Qué es lo que no vamos a compostar? Carnes, lácteos, restos de comida, aceites, ultra refinados, materia fecal de nuestros animales y, como decíamos antes, maderas que estén tratadas con algún tipo de producto. Paso a paso, fíjense, yo tengo acá varios modelos de composteras, ambas giratorias. Tenemos esta y tenemos esa. Ambas son modulares, ¿sí? Yo quiero que imaginemos nuestra compostera como si fuera una lasaña. Nosotros la vamos a llenar por capas, ¿sí? Vamos a llenarla por capas de húmedos y de secos. Y tenemos 3 claves para tener en cuenta en nuestro compost que va a hacer que nosotros podamos tener un proceso que sea limpio, que sea ordenado y que nos dé un abono de buena calidad. Uno es el problema de la acidez, del pH que hablábamos antes cuando decíamos que vamos a poner en manera medida los cítricos. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos un medio demasiado ácido, demasiado alcalino, los hongos y las bacterias que son los encargados de transformar la materia en abono no van a trabajar, no van a poder sobrevivir. Por otro lado está el problema de la humedad. ¿Alguien compostó alguna vez y le pasó de tener mal olor o moscas, por ejemplo? Pasa mucho, ¿no? Es uno de los mitos sobre el compostaje. Es importante tener en cuenta que cuando yo voy a mi compostera y esa compostera tiene mal olor o tiene una excesiva cantidad de moscas o de esas mosquitas para las frutas, porque esa compostera está pasada de humedad, se le dice. Está demasiado húmedo. Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar en nuestra compostera como si fuera una lasaña y vamos a trabajar con húmedos y secos. En principio voy a poner 50% de húmedos, 50% de secos. ¿Cómo voy a calcular esto? Bueno, los húmedos son los que yo produzco, ¿no? La idea de compostar es no tirar los orgánicos a la basura. Todo lo que yo produzco como húmedo va a ser mi parte húmeda. Y le voy a poner la misma cantidad de secos. Y ahí voy a ir viendo qué pasa. Si yo veo que tiene mal olor, que tiene mosquitas, entonces voy a levantar la cantidad de secos que le estoy poniendo. Siempre la unidad de medida va a ser en función de los secos, que son los que yo recupero de afuera. Habíamos dicho hojas de otoño, ramitas de la poda, etcétera, y no lo que yo produzco para no ir a tirar a la basura. ¿Bien? Y la tercera va a ser la oxigenación. Esto tiene que tener oxígeno. Tengamos en cuenta que el compost es un proceso aeróbico, es decir, que el oxígeno es excluyente para la oxidación de la materia y para los organismos vivos que yo tengo adentro, que son los que hacen el trabajo de transformar esa materia. Porque lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en el compost es tratar de replicar el círculo biológico de la naturaleza, en donde se descomponen las cosas, en donde se pudren las cosas para traducirse en nutrientes que nos permitan generar a nosotros un sustrato que nos dé vegetación, que nos dé alimento en nuestra huerta o que nos dé lindas flores en la primavera. ¿Cómo voy a hacer para oxigenar entonces? Cada 2 o 3 días tengo que venir a mi compostera y revolverla muy bien. Tal cual cuando hago un merengue con una clara de huevo, que al incorporar aire esto va a subir, cuando yo incorporo aire en mi compostera, acelero el proceso y me encargo de que ese proceso sea saludable. Si yo tuviera una compostera como esta, que hay en muchas escuelas, de módulo giratoria, lo que tengo que hacer es girar mi compostera. En esa tarea de girar mi compostera, con los adminículos que tiene, con los agujeros de drenaje y de incorporación de aire que tiene, voy a oxigenar el proceso. ¿Puedo decir algo? Sí. Acá. Nosotros hacemos compost todo el año. Y en el diario, con los chicos, tuve sala de 2 y de 3, ellos cada vez que hacían orgánico, ellos solos ya iban y tiraban el orgánico, el tacho orgánico que está afuera. Pero ¿cómo se nos llenó de mosca todo el año? Claro. Estaba húmedo constante, agregábamos a ver, ¿cómo puedes hacer esto que decís? No tirar todo el tiempo lo orgánico en el tacho, ¿cómo hago para...? Cuando nosotros trabajamos con el compostaje en las escuelas, recuerden siempre que nos movemos sobre la misma idea, ¿no? El trabajo
o como docentes nos planteamos el trabajo de poder generar hábitos que después se trasladen a las casas, ¿no es cierto? Está a las claras que la manera de generar nuevos hábitos es mucho más fructífera si nosotros la aplicamos desde la primera infancia que si salimos a tratar de cambiar hábitos de gente adulta. Lo digo también por experiencia, porque a uno le cuesta más cuando viene acostumbrado a algo. Cuando nosotros trabajamos compostaje en las escuelas, lo trabajamos en ese sentido. Hay muchas escuelas, por ejemplo, que producen una cantidad de húmedos tal que no es posible compostarla al 100%. Entonces, siempre lo que se trata de hacer es trabajar sobre la base de una idea de cómo podemos hacerlo de una manera ordenada. Y en ese caso, lo podemos ver en el caso particular y en la particularidad de cada escuela, siempre lo ideal es poder separar una porción de esa cantidad de orgánicos y tener un tacho para traspasar, digamos, ¿no? En tal caso que no vaya directo al compost, sino que podamos ponerlo en un adminículo que esté separado, que no genere un problema para la cursada o para el aula o en el recreo, que tenga mal olor y moscas, y siempre asegurarse de que eso esté en un correcto balance de humedad. Que es la única manera que nosotros tenemos de evitar malos olores, es que la práctica esté bien hecha en términos de la humedad que contiene mi composta. En ese sentido, lo trabajamos en el planeamiento. Por eso decía, lo vemos también particularmente en cada caso, de acuerdo a qué tan grande es la escuela, cuál es el consumo de orgánicos y, digamos, en dónde puedo compostar. ¿Me explico? Bueno, controlar el proceso, hablábamos antes, ¿no? Tener en cuenta tapa cerrada para impedir acceso de insectos y evitar la entrada de agua de lluvia. Esto es importante, al margen de esto, siempre tener la tapa cerrada, porque hemos trabajado en muchas escuelas en donde la idea es usar ese abono para la huerta, por ejemplo. Y si yo tengo algún gatito de algún vecino que anda comiendo carne y después me defeca acá adentro, puedo tener un problema respecto de las bacterias que se meten en mi compostera y que yo después le paso a las verduras que me como en la ensalada. Revisar la humedad una vez por semana, ¿sí? Siempre voy a tener en cuenta que tiene que ser un proceso en donde está un poco húmedo. Si mi compostera está demasiado seca, voy a ver que ahí nada se mueve, que nada está sucediendo. Entonces, siempre tiene que haber un poco de humedad y el límite es el que ya dijimos, ¿no es cierto? Cuando empieza ahí a generar un efecto de mal olor, de mosquitas, es porque está pasado. Y después, ¿cuándo cosechamos el compost? Miren, cuando una compostera está en funcionamiento, una cáscara de banana aproximadamente en 5 días desaparece, para que se den una idea. Lo que yo voy a empezar a ver a medida que composto es que todos esos restos de frutas y verduras y hojas de otoño y ramitas de la poda y cosas que voy tirando en mi compostera se va perdiendo y se va transformando en tierra. De manera entonces que ¿cómo voy a saber cuándo lo tengo que cosechar? Cuando huele a tierra. ¿Vieron ustedes cuando llueve y salen al jardín y está ese olor tan característico de la tierra mojada? Esa textura de la tierra que yo la puedo agarrar, que tiene un color bien vivo, que tiene una buena estructura en términos de desgranarse. Ahí, cuando yo no veo ya residuos orgánicos, es que estamos listos para poder utilizar el abono. Siempre recordemos que el compost no es la base al 100% de un sustrato, sino que lo utilizamos como un complemento. Entonces siempre vamos a tratar de usarlo con un 50% de tierra fértil, ¿sí? Porque la carga nutricional que tiene el abono es tan grande que si nosotros lo usamos al 100%, muy probablemente vamos a quemar nuestros cultivos en las escuelas. Y después tenemos el líquido lixiviado, que es... Vieron ustedes que todas las composteras, tanto las giratorias como las modulares en vertical, tienen agujeros de drenaje. ¿Bien? Ese drenaje es para precisamente drenar este líquido lixiviado, se llama, que es un concentrado de ese compost, que es altamente nutritivo, que se utiliza como un fertilizante y que es especial para poder recuperar los nutrientes de un sustrato. Ese jazmín que tenemos en una maceta de barro hace 2 o 3 años y que no podemos trasplantar porque no queremos romper la maceta, esta es una excelente solución. Siempre vamos a recordar diluirlo en 10 partes de agua. Es una parte de lixiviado por 10 partes de agua, porque si no lo que nos va a pasar es lo mismo que decía recién con el abono si lo usamos al 100%, ¿sí? Vamos a terminar quemando nuestros cultivos por la gran carga nutricional que tienen.
Y acá tenemos por último distintos tipos de composteras al margen de la que hemos traído acá para mostrarlas. Esto está muy bueno para que lo podamos trabajar en el curso. Podemos incluso hacer pequeñas composteras dentro del aula, con botellas, con bidones, con canastos como los de leche, por ejemplo, o simplemente con baldes de pintura, ¿sí? Siempre lo que voy a tener en cuenta es tener en donde yo vaya a compostar, que haya agujeros que permitan drenar este líquido lixiviado que hablábamos antes, tener una bandeja o un tacho de recolección abajo e ir agregándole tachos para compostar a medida que los voy necesitando. De esa manera generamos un círculo virtuoso en donde nosotros compostamos y una vez que llenamos una compostera podemos continuar con la tarea sin la necesidad de tener que tirar los orgánicos a la basura o de frenar mi tarea de compostaje. Bueno, los mitos son los que hablamos antes. Sí me voy a detener en el tema de las lombrices. Las lombrices no son excluyentes para la tarea del compostaje. Esto quiere decir que si no hay lombrices, no pasa nada, ¿sí? Son los microorganismos, los hongos y las bacterias los que se encargan de la transformación de esta materia. Sí es cierto que las lombrices son aliadas de nuestro compost, ¿sí? Porque al comer y al expulsar lo que comen, lo hacen en forma de nutrientes. Entonces, si yo tengo lombrices en mi compost, voy a tener un abono más rico nutricionalmente. Y por otro lado, tengamos en cuenta que las lombrices se mueven de un lado al otro en nuestra compostera, generando tubos de aire por donde pasa el oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo lombrices en mi compostera, voy a tener un compost mucho más oxigenado. ¿Bien? Acá tenemos, de nuevo, recursos para el aula, ¿sí? Que van a tener a disposición para poder trabajar todo esto dentro del curso. Bueno, hasta acá ha sido mi participación. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo que... Gracias. Les recuerdo que van a tener la información disponible y que por otra parte también estamos a disposición de poder contestar dudas y de poder trabajar juntos propuestas pedagógicas también. Gracias.